El tema de los aumentos de combustibles, que viene siendo todo un tema cada fin de mes, en donde estamos mirando que se aumenta un porcentaje y siempre hablamos de un aumento promedio. Sí, siempre. Porque en distintos lugares se tienen alguna pequeña diferenciación. Y a razón de verdad, hace un tiempo esta parte viene aumentando un poco más en la ciudad de Buenos Aires, en la zona del AMBA, que en el interior del país, ¿no? Siempre hubo una diferenciación muy grande. Muy grande, hay una diferencia de precios todavía que existe, pero con estos aumentos, que son distintos, se va achicando esa brecha. Se acorta, ¿no? Todavía falta un montón, falta muchísimo, y de seguir así tenemos que esperar, andás a ver hasta qué año, como para tener una igualdad en el precio del combustible. Pero es cierto que está la intención de que esa brecha se vaya achicando. Bueno, y todo esto también surge a partir de un informe que siempre hacen los amigos de Colsecor, lo hacen mensualmente, que comparan los precios de los combustibles, del cemento también. Así que para conocer un poquito más estos detalles y estos resultados de este informe, vamos a conversar con Gerardo Sánchez, que es economista de la Fundación Colsecor. Gerardo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Hola Gerardo, ¿cómo va? Gracias. Contanos un poco esta brecha que se va acortando entre el interior y la zona del AMBA con respecto a combustibles. Bueno, un poco ustedes lo decían bien. Desde la devaluación de diciembre para acá, uno de los precios que el gobierno ha tenido en la mira, digamos, con un precio de los, uno dice, controlados, ¿no? De lo que, donde el aumento o no depende de medidas de la administración central, ha ido haciendo un doble juego, digamos. Por un lado, es uno de los precios que más aumentó, ¿no? Digamos, incluso más que los alimentos, que también aumentaron bastante, y prácticamente que se ha dolarizado, prácticamente no, o sea, está en valores de dólares internacionales. Después podemos ver si eso se va alejando, ¿no? en los últimos meses. Y lo otro que ha ido pasando, digamos, que ya sucedió en los últimos 3 meses y seguramente este mes también, por lo que ya fuimos viendo, es que se va achicando esa brecha que desde que nosotros tenemos mediciones hace más de 2 años, se ha mantenido, que es que el precio de los combustibles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sea significativamente más barato que en el resto del país. Más o menos el promedio que nosotros teníamos, que esa diferencia era entre un 18 o 20%, y hoy está en un 14%. Gerardo, ¿esto se da en nafta y en gasoil? ¿Cómo, disculpame? ¿Se da en nafta y en gasoil, en ambos combustibles? En ambos combustibles, sí. Porque cuando en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando uno ve el porcentaje de aumento, es siempre el mismo en nafta y gasoil. Porque lo que regula el precio permitido es para los dos combustibles. En las localidades donde los controles y esas cosas es más lábil, podemos ver diferencias. Pero esta brecha, si comparamos promedio de localidades con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se va achicando en los dos combustibles. Gerardo, con respecto a ese porcentaje que se va achicando, hablabas de una brecha desde los estudios de Colsecor a esta parte de un 18-20%, ahora está en un 14%. Esos 4 puntos que se achicaron en brecha, ¿fue en estos 2 años? ¿Ha sido muy intermitente, a veces más, a veces menos? Muy intermitente, porque sobre el precio del combustible juegan muchos factores. Claro. Uno, el precio de transportar el combustible, y después están las cuestiones de los impuestos que se suben sobre ese precio. Sobre eso el gobierno está ahí haciendo como unos juegos de ir pisando para que el aumento no sea tan grande, y después aumentos locales, o sea, incluso hasta tener impuestos municipales, digamos, que se van agregando sobre ese piso. Entonces fue, digamos, no fue siempre la misma, pero hemos tenido meses, por ejemplo, donde la nafta fue un 25% más cara, el gasoil cuando fue la crisis del gasoil, no sé si se acuerdan, cuando hubo desabastecimiento, la diferencia llegó a ser más de un 30%. Claro, mirá el desfasaje tan grande que había, que igual seguimos teniendo 16 puntos de diferencia, ¿no? Con todo lo que estás contando y todos estos meses, y fíjate lo que cuesta equilibrar. ¿De cuánto se va achicando esa brecha mes a mes? Es muy poquito, ¿no? Es muy poquito. Muy poquito. Sí. Muy poquito, porque a la vez tienen que aumentar en todo el país, digamos. Una de las cuestiones que
digamos, del plan económico es que el precio de la nafta, de los combustibles, mantenga su precio en dólares. Entonces, tiene que haber un doble juego de que suba en todos lados, pero que el aumento en Ciudad Autónoma de Buenos Aires sea mayor. Más o menos lo que estamos viendo es que en Ciudad Autónoma de Buenos Aires sube a un ritmo de un 4%, 5%, y en el promedio de las localidades está subiendo a un ritmo del 3,5, digamos. Gerardo, entonces, es como vos decías, hasta que confluyan, vamos. Falta bastante tiempo, y conociendo un poco la historia de nuestro país, también puede haber piedra en el camino, en el sentido si llega a haber algún salto cambiario que empieza ahí a desordenar un poco los precios relativos, digamos. O sea, confluir precios relativos es simple mientras no haya saltos cambiarios. Sí. Eso y en la Argentina una estabilidad económica es difícil de conseguirla y de pronosticarla a lo largo del tiempo. Gerardo, exactamente. Muchas gracias, y bueno, siempre hacemos base allí en los informes de Colsecor, que son informes que tienen que ver netamente económico, ¿no? Y ahí marcaba Gerardo lo que son las categorías que va marcando, los ítems de transporte, pero además en el combustible, y esto lo agregamos desde acá, hay un fuerte componente político también, ¿no? De decisión política, atendiendo YPF como una empresa estatal, del valor del combustible, de una mirada absolutamente más regional, de los sectores productivos y demás. Pero lógicamente, ¿no? Eso es una mirada que es distinta, no es tan cuantitativa como hacen desde allí de Colsecor, que nos marca justamente el valor de surtidor. Gerardo, un fuerte abrazo. Y además, déjame decirte una cosita más, el valor agregado que nosotros tenemos es que ponemos en el mapa toda una serie de localidades que no están en las estadísticas oficiales, digamos. Y por eso podemos hacer esta comparación y llevarla mes a mes y decir precisamente a cuánto está esa brecha, ¿no? Gerardo, como siempre, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo, muchísimas gracias. Hasta luego.